Vamos a estar hablando acerca de un atributo de Dios conocido como el Dios de paz. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Es una de las tantas veces que aparece en la Escritura el término Dios de paz. Dios de paz. Entonces, vamos a leer lo que dice ese pasaje y comenzamos este tiempo con oración. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ayudándonos a recibir esta preciosa verdad, Señor, de que tú eres un Dios de paz. Eres un Dios, Señor, que ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para que pecadores tan indignos como nosotros podamos recibir el precioso regalo de la paz. Padre, permítenos poder contemplar este atributo tuyo en esta noche y que podamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea anclando esta verdad a nuestros corazones para que sea una realidad, para que no sea simplemente información más que adquirimos, sino sea una verdad práctica y viva en nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú seas exaltado por medio de esto que vamos a meditar en esta noche y que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir y aplicar todo lo que conocemos de ti en tu palabra. Señor, que solo tú seas exaltado en este estudio que vamos a tener, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí podemos ver que aparece el término Dios de paz. Dios de paz. Cuando hablamos de Dios, hablamos de que de Él proviene la verdadera paz. Y es curioso porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo anhela tener paz. O sea, uno puede ver incluso a las personas con mucho dinero, con muchas posesiones materiales, que ellos anhelan tener paz. Incluso hacen cosas a veces extraordinarias, incluso ridículas en algunos casos, porque quieren obtener eso. Es algo que ellos anhelan y saben que aún todas las posesiones o riquezas materiales que este mundo puede ofrecer, nada de eso les puede dar la verdadera paz para sus almas. Pero aquí podemos ver en la Escritura que el apóstol Pablo, cuando se refiere a Dios, le habla a la iglesia de Corinto diciéndole que debían vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con ellos o con vosotros. Entonces, preguntémonos, a manera de reflexión para introducir al tema, ¿por qué en la sociedad que vivimos es muy común escuchar de personas que sufren trastornos relacionados con la ausencia de paz en sus vidas? Ahí coloqué algunos ejemplos: depresión, estrés, ansiedad, angustia y un largo etcétera. Hoy en día, casi que la pandemia más grande que tenemos en todo el mundo tiene que ver con la salud mental. Mucha gente tiene muchos problemas porque no encuentra paz en su vida. Están deprimidos, están ansiosos, están estresados, están excesivamente afanados. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que tenemos este problema en nuestra sociedad? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Por qué es tan común eso? Se supone que somos la sociedad pues, más avanzada que hay, ¿no? Por lo menos en términos de tiempo. Tenemos más juguetes que cualquier otra sociedad ha tenido, pero aún así parece que la gente no encuentra paz. ¿Por qué creen que eso sucede? Hay un afán por las cosas materiales. Uh-huh. Y nosotros como cristianos, lo digo por mí, a veces no hay paz porque no estamos dependiendo totalmente del Señor. Uh-huh. No tenemos la mirada totalmente puesta en Él, sino en las cosas
que ese mundo aparentemente está ofreciendo, ¿no? Sí, sí, es una realidad, ¿no? El materialismo, el afán por obtener cada vez más, en últimas repercute en una falta de paz, ¿sí, hermano? Pastor, yo creo que también es muy influyente el tema de ¿cómo se dice eso? O sea, como de tanta red social, de ver que, o sea, como tanta vanidad que se ve en el mundo, de que las personas quieren mostrar inclusive cosas que no son, y eso los lleva siempre a poner como su confianza en las cosas terrenales, ¿no? Sí. Y yo creo que lo principal es eso, o sea, personalmente yo lo viví, o sea, me confrontó demasiado el pasaje donde Jesús habla y dice, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y entonces creo que el mundo necesita conocer al Señor. Aún así, sigue esa lucha entre nuestra carne, pero ya, como decía la canción, ¿no? O sea, al ver al cielo, recuerda uno que esto es pasajero, demasiado pasajero. Sí, eso es una realidad, ¿no? El mundo como tal, el sistema en el que vivimos, promueve la vanidad. Uno puede mirar hoy en día las redes sociales y la gente coloca siempre su mejor cara ahí, ¿no? Están de viaje, están aparentemente felices, pero muchas veces lo que se oculta detrás de esas imágenes o videos que tratan de colocar ahí es un corazón carente de paz. Un corazón que se siente vacío. Entonces, vivimos en un mundo así, ¿sí, hermana? A ver, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nuestro espíritu está desnutrido, siempre vamos a tener, digamos, ese problema de ansiedad, de angustia, de miedo, porque tenemos que alimentar el espíritu. Sí, mucha gente realmente vive descuidando totalmente eso, ¿no? Entonces piensan que con satisfacer los deseos de su cuerpo o de su alma ya van a estar bien, pero realmente todos los seres humanos tenemos la necesidad de una relación espiritual con nuestro Dios. Entonces, ¿sí? No, tranquilo. Se me viene el versículo como cristianos, cuando el Señor dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hay una falsa doctrina en iglesias donde están enseñándose a poner a las personas la mirada en las cosas de la tierra, en lo material. Y nunca va a haber paz en esos corazones porque ellos nunca van a estar saciados por las cosas materiales. Sí, tenemos un ejemplo muy claro de eso en las Escrituras, ¿no? ¿Recuerdan al rey Salomón? Ahí le dice que ese hombre, pues la época en que Salomón reinó fue la época de mayor prosperidad en la nación de Israel. O sea, Salomón podía tener materialmente lo que quisiera. De hecho, la Biblia nos muestra, tuvo 1000 mujeres. O sea, ese hombre, a pesar de tener 1000 mujeres, no se sació. Eso no le trajo verdadera paz. Él mismo dice en el libro de Eclesiastés que todo eso es vanidad. No negó a sus ojos nada de lo que sus ojos desearon. Era un hombre que podía tener a la mejor orquesta musical de la época a su disposición, incluso tocándole las 24 horas si quería. Era un hombre que podía tener cualquier cantidad de lujos y de excesos, pero aún así, en el libro de Eclesiastés vemos que él mismo dice que debajo del sol nada le sació. O sea, una perspectiva terrenal, una perspectiva enfocada solo en este mundo, al final solamente va a traer al hombre decepción, insatisfacción. Y es lo que estamos viviendo. Yo creo que una de las razones por las cuales todo esto de la salud mental se ha disparado, hay razones también biológicas, no vamos a negar eso, hay una realidad también que puede ser ya relacionada de pronto con el cuerpo, con la anatomía, con la biología de cada persona, pero la mayoría de los casos de depresión, de ansiedad, de estrés, tienen que ver precisamente con una insatisfacción del alma. Tienen que ver con que las personas se han enfocado tanto en lo terrenal que al no encontrar lo que realmente puede satisfacer sus almas, terminan deprimidos.
y terminan sintiéndose vacíos, buscando muchas veces en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Y por eso muchas personas deprimidas entran al consumo de sustancias psicoactivas, entran de pronto a buscar pornografía, a buscar de pronto cosas que de alguna manera tratan de llenar ese vacío. Pero realmente a la luz de la Escritura, solamente el Dios de paz puede traer verdadera plenitud al ser humano. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Y solamente cuando vivimos para el propósito que Él nos creó es que podemos experimentar esta paz. Con lo que hay a manera de pregunta o de reflexión también, ¿es posible experimentar verdadera paz viviendo una vida apartada de los principios del Dios de paz? Realmente no, es imposible. Es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Por qué está prácticamente todo el mundo triste o deprimido? Porque no han experimentado esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente viene de una relación con Él. En el libro de Isaías, capítulo 26, podemos darnos cuenta un poco de cómo podemos tener esa paz en nuestras vidas. Busquemos Isaías, capítulo 26. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Aquí vemos un principio muy importante, ¿no? Está hablando acerca del Señor. Dice, tú guardarás en completa paz. Eso es importante, porque el mundo ofrece una paz pasajera, ¿cierto? Ofrece una paz que tal vez siente la persona cuando fuma marihuana y dice, sentí una paz. Sentí una tranquilidad. O cuando las personas, por ejemplo, dicen, no, yo estoy muy estresado, yo necesito un viaje, unas vacaciones. Y cuando me voy de vacaciones, ya descansé. Pero esa paz es incompleta. Es una paz que dura un corto periodo de tiempo. Pero en últimas, aquí vemos que la palabra nos está diciendo que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y eso también nos dice algo. Es importante lo que pensamos. ¿En qué meditamos? Debemos cuestionarnos eso. La razón por la que mucha gente está deprimida es porque está meditando en lo que no debe meditar. Está pensando en cosas que no debería estar pensando. Cuando una persona se deprime o cuando un joven se deprime porque una jovencita de pronto no le hizo caso sentimentalmente, él está pensando todo el tiempo, ¿por qué ella no me ama? ¿Por qué tal vez le interesa más otra persona que yo? ¿Por qué tal vez no cumplo sus expectativas? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que mejorar? De pronto tengo que meterme al gimnasio, tengo que hacer esto, tengo que conseguir un trabajo, tengo que hacer... Y todo el tiempo está pensando en cómo lograr que esa joven que tal vez no le está prestando atención se fije en él. Y por causa de ese pensamiento puede llegar a suceder lo que tristemente sucedió hace unos días en el puente de la Novena, que un joven se lanzó del puente. Pero ¿qué hubiese pasado si ese joven, en vez de estar pensando en el rechazo que esa persona le hizo, hubiese estado pensando, Dios es soberano, Dios tiene el control de mi vida? Si esa persona no está interesada en mí, yo no tengo por qué forzar las cosas, porque Dios así lo está permitiendo. Yo voy a descansar en Él y voy a esperar a que en el tiempo de Dios Él provea a la persona adecuada para mi vida. Si Él hubiese tenido ese pensamiento, probablemente no se hubiese lanzado. Entonces es muy importante lo que pensamos. Cuando hablamos de la paz va ligada directamente a lo que pensamos. Dice ahí Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces necesitamos guardar mucho nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que permitimos que hable a nuestra vida? Porque en últimas todos nosotros tenemos la conversación más extensa de nuestras vidas con nosotros mismos. O
sea, todo el tiempo nos estamos escuchando a nosotros mismos. Estamos pensando cosas. Entonces, ¿dónde deberían estar nuestros pensamientos según el pasaje? En Dios, en su palabra. Si yo estoy meditando en quién es Él, yo voy a poder superar muchas de las causas por las cuales las personas en ocasiones se deprimen. Entonces, en Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21, también vemos un principio muy importante en todo esto que tiene que ver con experimentar la paz de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Vuelve a aparecer el término, el Dios de paz. Y nos recuerda precisamente lo que ese Dios de paz hizo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Miren cómo obra ese Dios de paz, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Parece un trabalenguas, ¿no? Es Dios en nosotros haciendo lo que le agrada a Él. Es Dios, se trata de Él. Solamente a través de una relación con ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, venciendo así a la muerte, podemos experimentar verdadera paz. No hay paz para los impíos, dice también en Isaías. Cuando las personas viven apartadas de Dios, la constante en sus vidas va a ser intranquilidad, va a ser una vida carente de paz. Pero a la luz de las Escrituras vemos que este Dios de paz ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos experimentar verdadera paz en nuestra vida. Una paz que no depende de las circunstancias externas, que no depende de cómo está nuestro estado financiero, que no depende ni siquiera de nuestro estado sentimental. Una paz que depende totalmente de su carácter, de quién es Él. Entonces, con lo que ahí la mayoría de las personas buscan paz en circunstancias externas, como unas vacaciones en la playa. Gente que piensa, bueno, unas vacaciones en la playa y se te reinicia la vida y vas a tener tranquilidad y bueno, yo lo que necesito es arena, sol y mar. Como que mucha gente piensa así, ¿no? ¿Cierto? Y como que a veces pensamos, es que hace mucho no voy a la playa y si voy yo sé que eso me va a ayudar. Pero en últimas, vacaciones en la playa, coloqué también contacto con la naturaleza. Hay gente que de pronto no le gusta tanto el plan de la playa y piensa, no, yo necesito irme a una montaña, apartado, un lugar más bien frío, a Berlín, no sé, al Amazonas, a buscar un lugar de pronto donde esté más en contacto con la naturaleza y ahí voy a tener verdadera paz. O hay gente que piensa, bueno, de pronto por medio de la meditación, es muy popular, sobre todo en Oriente, todo lo que tiene que ver con el yoga, con la práctica de pronto de estas meditaciones, de apartarse, y mucha gente cree que a través de eso va a obtener paz en su vida. Pero todas estas cosas, con lo que hay sin Dios, no pueden traer paz. Unas vacaciones en la playa sin Dios no van a traer paz a tu vida. Irse y tener un contacto con la naturaleza, quitarte los zapatos y sentir la tierra fría, eso no te va a traer paz si no tienes a Dios en tu corazón. Meditar, apartarse a un lugar de pronto solo y tratar de sacar todos los pensamientos malos, negativos y tratar de llegar a un estado espiritual superior por medio de la meditación, tampoco va a funcionar si Dios no es quien gobierna. Solamente Dios puede traer
verdadera paz al ser humano. ¿Sí, hermano? Estoy recordando lo que dice ahí, el texto es esto, el que acabamos de leer, Sí. Hebreos 13, Ujú. donde dice que es Él en nosotros haciendo lo que a Él le agrada a través de nosotros. Y me recordé porque esta semana estoy leyendo Crónicas y en el capítulo 13 habla de lo que pasó con Usa. Sí, que devolviendo el arca a casa de David, Eso es todo. se asustó por unos bueyes que pasaron y él sostuvo el arca, pues aparentemente lo hizo bien, ¿no? Sí. Pero resulta que a Dios no le agradó y dice la Biblia que Dios lo mató. Y eso puede ocurrir con nosotros en cuanto inclusive como creyentes, porque a veces inclusive, o sea, hacemos cosas, por ejemplo, creyendo que Dios se agrada de ellas porque estoy haciendo esto, pero resulta que lo que puede haber en nosotros es jactancia. Sí. Y recordaba mucho esto porque también pensaba para mí, o sea, para mí mismo, con el Señor, y lo comparto, y es eso, o sea, a veces pensamos que estoy siendo útil para el Señor porque sirvo en la iglesia, pero me he dado cuenta que mi tiempo mi tiempo con Dios en la palabra y en oración es corto. Entonces yo debería deleitarme más teniendo una comunión con Dios, orando en familia, con su palabra, o sea, los dos dan deleites, pero debería deleitarme más porque paso más tiempo. Pero resulta que examinando me paso tiempo corto con el Señor y creo que le agrado porque le sirvo, ¿sí? Puede que Dios le agrade, pero no debería ser así, o sea, deberíamos pedirle al Señor que eso, siempre en nuestras oraciones, que obre en nosotros, de tal modo de que lo que hagamos sea porque Él realmente lo ha guiado y no porque a mí me parezca. Sí, eso es muy importante, ¿no? De hecho, hay varios ejemplos también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como de falsa piedad, ¿no? En últimas, Ananías y Zafira estaban haciendo algo aparentemente bueno, estaban dando aparentemente lo que vendieron de una posesión, y eso era algo que probablemente le iba a traer mucho aplauso, ¿no? En la iglesia. Vendieron la posesión y la dieron totalmente, pero la palabra dice que habían sustraído una parte de esa venta y las consecuencias fue la muerte. Y pues al parecer eran creyentes. También en 1 Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor, habla de que algunos tomaban la cena del Señor, que es algo muy serio, es algo que es para recordar, hacer memoria de Cristo. Algunos la estaban tomando ligeramente. Dice la palabra que por eso algunos duermen. Y cuando habla ahí de duermen, quiere decir murieron. Murieron haciendo algo aparentemente piadoso. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. El Señor conoce las motivaciones y por eso es tan importante, digamos, el estudio que estamos haciendo, ¿no? Saber que Dios es omnisciente, saber que a Dios yo no lo puedo engañar, me ayuda mucho en el servicio. Porque no voy a hacer el servicio para ser visto por los hombres. En última, yo debo hacer el servicio reconociendo que el Dios omnisciente sabe lo que hay en mi corazón, sabe qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo y debo, por lo tanto, alinearme a que lo que yo estoy haciendo es para Él. No es para el aplauso de los hombres, no es para que otros de pronto me aprueben o me reconozcan. Entonces es muy importante eso y pues pedirle al Señor precisamente que Él nos ayude a actuar siempre en esa obra que el Dios de paz hace en nosotros, que es que nosotros también podamos hacer motivados por Él lo que le agrada a Él. Entonces busquemos ahora Juan capítulo 14, versículo 27 para ver las palabras de Jesús respecto a la paz. Jesús hace un contraste entre la paz que este mundo ofrece y la paz que Él como Salvador nos vino a dar. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice que Él no la da como el mundo la da. Él no la da por medio de unas vacaciones en la playa,
por medio del contacto con la naturaleza, por medio de la meditación. No, la paz que Dios nos da es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que Él obra en nuestro interior, no depende de nada externo, y por eso es una paz que nadie nos puede quitar. ¿Recuerdan a Esteban, el primer mártir de la iglesia? Es impresionante su historia. Esteban muy probablemente era un joven. El primer mártir de la iglesia no era un anciano, no era una persona que llevaba 50 años en el evangelio, no, era un jovencito. Pero ese jovencito estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo le ayudó a tener paz aún en medio de pedradas que le estaban dando. Yo me imagino que esas pedradas deberían doler, porque los judíos eran personas que estaban acostumbrados a matar a pedradas. O sea, estaban acostumbrados a tirarlas de tal manera que el golpe sea fatal. Y aún así, en medio de eso, ese joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicó el Evangelio. No contrarrestó, no cogió una piedra para devolvérsela y decir, bueno, por lo menos me llevo a uno. No, el joven Esteban hasta el final experimentó una paz impresionante, al punto de que él pudo decir, Señor, perdónales sus pecados, las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Es impresionante eso. Pero ¿cómo llegó él a eso? No era por las circunstancias externas, porque tal vez no podían ser peores, estaba siendo apedreado. O sea, pero esa paz, esa tranquilidad para seguir predicando, para incluso interceder por aquellos que le querían matar, eso solamente viene de Dios. Como hacía el apóstol Pablo también en medio de una cárcel romana, una cárcel donde probablemente había mucha humedad, un ambiente totalmente hostil. Y en ese ambiente, con cepos colocados en sus piernas, el apóstol Pablo estaba cantando. ¿Cómo podía él tener eso? Él tenía una paz que no dependía de si estaba en la cárcel o no. No dependía de las dificultades que se le pudiesen presentar. Pero la paz venía directamente de una relación con el Dios de paz, de una relación con nuestro Señor. Y es lo que debemos comprender y pedirle al Señor también, que sea una realidad en nuestra vida. Señor, yo no quiero simplemente tener paz cuando veo que las finanzas van como bien. Yo quiero tener paz cuando hay crisis. Yo quiero tener paz también cuando hay dificultades, cuando tal vez mi estado de salud no es el mejor, cuando tal vez tengo una gripa que me tiene desalentado, o tengo una situación que tal vez me está doliendo, un familiar que está viviendo en rebeldía. ¿Cómo puedo experimentar de tu paz aún en medio de las dificultades? Eso solo sucede a través de una relación con Él. En Salmos capítulo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, habla mucho acerca de las bondades y de las excelencias de la ley de Dios. Y en Salmos capítulo 119, versículo 165, podemos ver un principio muy importante en todo lo que tiene que ver con la paz. Salmos 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Amar la palabra de Dios. En la medida que nosotros hacemos eso, vamos a tener paz. Lo mismo, el mismo principio que veíamos en Isaías. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Sí, hermano? Pastor, en la paz como cristianos, su merced habló de Esteban, ¿no? Uh-huh. Y Esteban en ese momento, ¿por qué lo estaban apedreando? Predicar, sí. Por predicar. Entonces, en este tiempo en que uno ve noticias, que uno ve cómo se está levantando las fuerzas que detestan el evangelio, leyes que están promoviendo para perseguir la iglesia. Entonces, como iglesia también necesitamos estar preparados para tener esa paz, porque no solamente la salud, lo económico, sí, eso lo vivimos todos los días, pero enfrentar
persecución por confesar el nombre del Señor y por predicar el Evangelio. Sí, sí, eso es una gran realidad y es lo que vemos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Digamos, los creyentes, sobre todo en el primer siglo, en el libro de Hechos, podemos ver que fueron perseguidos y perseguidos cruelmente, incluso hasta morir. La mayoría de los discípulos fueron muertos por la persecución que había contra la iglesia, pero a pesar de eso, podían tener paz. A pesar de eso, el apóstol Pablo, aún desde la cárcel, le escribe a una iglesia en Filipo diciéndole: regocijaos en el Señor. El gozo, la paz, el amor que viene de Dios no depende de nada externo. Puede estarse cayendo todo el mundo a nuestro alrededor. Puede ser que incluso el gobierno diga el día de mañana: está prohibido congregarse. Vamos a perseguir y a matar a todos los que no aprueben a la comunidad del abecedario. Pero aún así, nosotros podemos tener paz. Obviamente vamos a estar alertas si eso llegase a suceder, pero la paz que viene de Dios no nos las van a quitar con leyes, no nos las van a quitar con restricciones, con persecución, nada de eso. Porque en últimas, para aquellos que hemos conocido al Señor, sabemos que nada nos puede separar de su amor. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica: la verdadera paz solo se obtiene cuando experimentamos una reconciliación genuina con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo necesario para que los seres humanos, enemigos de Dios, pudiésemos experimentar un tratado de paz con nuestro Creador, ya fue hecho. Todo lo necesario. La Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Había un problema ahí, había una guerra, porque Dios es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Y Dios, en su infinita misericordia, envió a Jesús para hacer la paz, para firmar un tratado de paz y decir: bueno, todo aquel que en Él cree puede tener vida eterna, puede tener una relación conmigo. Entonces pregúntate a manera de reflexión: ¿has experimentado la paz de saber que todos tus pecados, óigase bien, todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, todos tus pecados han sido pagados y perdonados por Cristo en la cruz? Si tú realmente has experimentado eso, tú tienes la paz que nadie te puede quitar. Tienes una paz que es fruto del Espíritu Santo, que no depende de nada externo y que te puede ayudar aún en las situaciones más adversas o difíciles que lleguen a tu vida. Hermanos, pensar en todo lo que Cristo hizo por nosotros, pensar en que éramos sus enemigos, porque así nos describe la palabra: éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Él. Queríamos hacer nuestra voluntad, lo que a nosotros nos place. Y Dios en su misericordia proveyó a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Si nosotros hemos recibido eso, podemos estar confiados. Podemos tener paz aún en medio de las situaciones más difíciles. Dice Colosenses capítulo 1, vamos ahí. Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 20, ahí describe lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la paz que hoy tenemos fue pagada a un precio muy alto. La paz que hoy podemos experimentar por gracia, por medio de la fe, es el resultado de que la sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros meditamos en eso, deberíamos poder encontrar en Dios la paz que nuestra alma necesita. Y podemos mostrarle también al mundo que esta realidad
el Señor la ha concedido a nosotros no porque seamos buenos, no porque hay algo de virtud en nosotros, sino precisamente porque Cristo satisfizo en la cruz del Calvario todas las demandas de justicia de nuestro Dios. Y ahora nosotros somos justificados, dice la palabra. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Eso quiere decir que cuando Dios me ve, ya Dios no ve al Félix pecador, no ve la larga lista de pecados que he cometido en mi vida, sino que Dios me ve con las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que se conoce como el glorioso intercambio. Todos mis pecados fueron clavados en la cruz y toda la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2 también habla acerca de esta preciosa verdad. ¿Qué dice ahí, hermano? Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz que tenemos con Dios no es el resultado de nuestras buenas obras. No es que yo me estoy portando bien y entonces como me estoy portando bien, Dios me permite experimentar de la paz, no. Es que por medio de la obra de justificación que ocurre por medio de la fe, entonces tengo esa paz. Y yo sé que la paz con Dios no depende de mi comportamiento. Tal vez como cristiano voy a tener altibajos. Todos tenemos altibajos en nuestra vida espiritual. Hay momentos donde tal vez estamos arriba, nos sentimos el apóstol Pablo encarnado. Como hay momentos donde nos sentimos como Judas. Hay momentos donde pensamos, he traicionado a mi Señor. He pecado, como decía la canción. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al justo que murió. Cuando nosotros estamos en momentos donde tal vez no nos sentimos muy bien espiritualmente, tal vez hemos fallado, hemos pecado en contra de Dios, en esos momentos debemos recordar que somos justificados por la fe, que la paz de Dios no depende de mi desempeño, depende de quién es Él. Y el Dios de paz ha decidido enviar a su Hijo Jesús para que yo pueda experimentar de esa gracia, y esa gracia me transforma y me ayuda cada día más a perseverar y a buscar agradarle con todo mi ser. Entonces, contemplar la justificación, contemplar que la paz no depende de mi desempeño, debería también traer gozo a nuestra vida y ayudarnos a mantener una estabilidad en esa paz que Él nos ofrece. Coloqué también ahí en la parte de razona. Si Dios es un Dios de paz, entonces la invitación a tener una relación con Él es una invitación para que todos los seres humanos puedan experimentar la verdadera paz. Este mundo ansioso en el que vivimos, hermanos, necesita con urgencia conocer cristianos apasionados que puedan anunciar fervientemente las buenas nuevas del Evangelio de la paz. Múltiples oportunidades en el Nuevo Testamento se refiere al Evangelio como el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz porque estamos en enemistad con Dios y a través de Cristo, a través de su preciosa sangre, podemos experimentar paz para nuestras almas. Entonces coloqué ahí, hermosea tus pies. Hermosea tus pies. Tal vez si ustedes son iguales a mí, van a tener pies feos. Tal vez sus pies no van a ser los más bonitos, pero a la luz de la palabra, nuestros pies llegan a ser hermosos cuando son usados para anunciar el Evangelio de la paz. Busquemos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nuestros pies pueden ser hermosos cuando nosotros los usamos para ir
y anunciar la paz. Este mundo está en enemistad con Dios por causa del pecado, pero en nuestros labios y en nuestra boca está el mensaje de reconciliación. El ministerio de la reconciliación nos ha sido encomendados como cristianos y podemos ser embajadores de paz, tal vez no de la ONU, tal vez no de la nación, pero podemos ser embajadores de paz cuando nosotros anunciamos a este mundo ansioso, deprimido, estresado, afanado, angustiado, cuando nosotros vamos a ellos y les hablamos acerca de dónde pueden encontrar verdadera paz para sus almas. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, ese texto habla también de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no? Por nada estéis afanosos. Este mundo está afanado. Este mundo, yo creo que si pensamos en las personas que están a nuestro alrededor, especialmente aquellas personas que no conocen a Cristo, podemos ver que todo el mundo está muy afanado. Todo el mundo está muy preocupado, la gasolina está subiendo, el mercado cada vez está más costoso, la inflación, los problemas de orden social, de orden público, y vemos un mundo bastante ansioso. Pero en nosotros está la posibilidad de poder predicarles acerca de esta paz y decirles, por nada estén ansiosos, sino más bien descansen en el Señor, sean conocidas sus peticiones delante de Él, y la paz de Dios, como dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz que no se puede ni siquiera describir, es una paz sobrenatural, una paz inefable, una paz que sobrepasa lo que podemos entender. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí, hermana? Ahorita lo que leíamos ahí de lo de Razona, de que el mundo necesita conocer cristianos como nosotros, me impresiona lo que dice el versículo 9, porque Pablo les dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Tremendo, ¿no? Porque, y es real, el mundo quizás no lee la Biblia, pero lee la vida de nosotros, porque saben que somos creyentes. Entonces, esa influencia de lo que dice el versículo 8, de que en esto pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo. O sea, el mundo realmente necesita ver que si hay paz viviendo una vida íntegra y alineada a la voluntad de Dios. Entonces, esto es una gran motivación para nosotros poder vivir como verdaderas, como Dios quiere, como verdaderos hijos de Él, para que pueda alumbrar esa luz de Cristo en medio de tantísima oscuridad. Sí, eso es una realidad, ¿no? Si nosotros estamos igual de afanados que el mundo, si estamos preocupados por las mismas cosas que el mundo está preocupado, por pagar las cuentas, por cumplir terrenalmente con las necesidades, si solamente nos preocupa eso, el mundo no va a ver una diferencia. Va a decir, estos son iguales que nosotros, están afanados, estresados, deprimidos como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Pero si el mundo puede ver realmente que nosotros, en vez de colocar todo nuestro enfoque, nuestra mente de pronto en los afanes de este mundo, más bien nosotros oramos, más bien nosotros tenemos paz aún a pesar de las dificultades, aún cuando la gasolina sigue subiendo, aún cuando el mercado está más costoso, aún cuando de pronto hay problemas en nuestra vida, cuando nuestro estado de salud tal vez no es el mejor. Si el mundo ve eso, va a decir, eso es raro, eso no es común. ¿Qué tiene esa persona que puede tener paz aún enfrentando todas esas dificultades? Yo quiero tener eso. Y es probable que Dios utilice nuestro testimonio o nuestra vida para que seamos los que puedan predicarle el evangelio a esa persona, y por qué no tal vez
Dios pueda salvarlos a través de una predicación nuestra. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos ayude a vivir así. Pastor Félix, yo quiero aquí hablar de la versión Dios habla hoy. Dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Muy diciente. Sí, entonces, bueno, coloqué ahí una frase también para meditar. El pastor Charles Spurgeon, en un sermón que de hecho se llamaba El Dios de Paz, él dijo: solo el Dios de paz puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento a aquellos cuyos corazones descansan en Él. ¿Dónde descansan nuestros corazones? Si nuestros corazones descansan en Dios, si nuestros pensamientos perseveran en Él, vamos a poder experimentar de esa paz en nuestras vidas. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación que se llama Mi paz os dejo, del pastor Sugel Michelén, muy buena. Y hay un estudio bíblico también que se llama La paz de Dios, reflexión, del programa Radio Solidaria. Entonces pueden ver los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. Y les compartí también un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama ¿Qué es la paz según la Biblia? También muy interesante para que podamos hacer esta distinción de que no es la paz como el mundo la pinta muchas veces, sino es una paz que no depende de las circunstancias y que está enfocada siempre en el carácter de Dios. Entonces pueden leer el artículo y meditar en cómo este atributo del Dios de paz debe ser aplicado en nuestras propias vidas. Y por último coloqué también a manera como de introspección para que nos examinemos. Preguntémonos, ¿cómo impacta nuestra vida práctica saber que solo con una relación cercana al Dios de paz vamos a poder experimentar de manera auténtica ese aspecto del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Saben que parte del fruto del Espíritu es paz? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, la paz que viene de Dios es resultado de andar con Dios. Por eso el mandato de Gálatas 5:16 es: andad en el Espíritu. Porque en la medida que yo ando en el Espíritu, lo natural, el fruto que va a resultar de eso, es que voy a experimentar de su paz en mi vida. Preguntémonos también, ¿estás viviendo de tal manera que tu paz depende de las circunstancias externas? Cada uno debe examinarse porque todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos diferentes luchas, diferentes dificultades en nuestra vida, pero preguntémonos, ¿qué tanto afecta mi paz las circunstancias externas? Cuando yo veo que algo a mi alrededor se mueve, ¿qué pasa en mí? ¿Pierdo la paz en ese momento? ¿O es evidente que tu paz solo depende de tu relación personal con el Dios de paz? Es evidente que aunque las circunstancias cambien, que aunque los tiempos tal vez ya no sean los mismos, tú puedes tener paz. Es evidente que tu paz no depende de lo exterior, sino de la obra interior que Cristo ha hecho en ti. Deberíamos poder vivir de esa manera. Entonces son las actividades para que podamos profundizar y examinarnos más en cuanto al tema de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este aspecto del Dios de paz. Sí. Yo pensaba en el texto que leímos donde Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y pensaba entonces cómo la da el mundo, ¿no? Y estaba tratando de razonar acerca de eso y entiendo que necesitamos tener la capacidad de hacer la diferencia cuando pensamos en la paz, porque el mundo o el sistema no es capaz de producir paz. El mundo nos produce sensación de paz. Y hay gente que no es creyente que vive en sensación de paz, porque tiene muchas cosas que le pueden dar esa sensación.
pero no es una paz verdadera, ¿no? Y Jesús en el texto nos ofrece, no es una sensación, sino un estado. Y cuando a medida que iba transcurriendo el estudio, pensaba en eso, y me parece genial que se haya podido cerrar con Filipenses 4, porque dice, el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces me doy cuenta que es un estado, no es una sensación lo que Dios ofrece. Es un estado donde en ese estado, dentro de ese estado que se transforma en la persona de Jesús, no solamente se guarda mis sentimientos, o sea, dice guardará mi corazón, no solo mis sentimientos, sino también mis pensamientos, lo que razono. Entonces es una paz, esa sí es una paz total, ¿sí? Y me lleva a pensar entonces qué tan equivocado está el mundo o los seres humanos en pensar en que la paz puede ser posible, la paz en cualquier ámbito puede ser posible con la ausencia de Dios. O sea, es un absurdo, porque Dios es el único que produce paz, Él es el Dios de paz. Amén. Sí, vivimos en un mundo que anhela la paz, ¿no? Incluso parte de los objetivos de la ONU y de todos los que, digamos, están en cargos de eminencia es la paz mundial, ¿no? Y la gente dice, pues, claro, queremos que haya paz mundial, que se acaben las guerras, pero en últimas es imposible que haya verdadera paz sin el Dios de paz presente en sus vidas. Entonces, de verdad eso debe también motivarnos como iglesia a ser esos embajadores, a ser aquellos que están pregonando siempre el evangelio de paz. No sé si alguien más quiere compartir algo. Pastor Félix, volviendo al tema de, pues, por lo menos lo que pasó esta semana, Buenaventura, ¿no? Antica vino a mi mente, bueno, que Antica unas bandas delincuenciales allá de microtráfico, se declararon otra vez la guerra, ¿no? Porque supuestamente estaban en paz, pero realmente, ¿sabes lo que venimos hablando? O sea, es una paz que, la paz que por lo menos, o que promueve el gobierno, digamos, como cuando, que la guerrilla entregó las armas, entonces ya se firmó la paz, pero nunca ha existido esa paz. ¿Por qué? Porque, o sea, no la llenan, sino con cosas efímeras, sino deben llenarlas con las cosas del Señor. De verdad que es lo único que verdaderamente nos puede hacer. Algo que yo he aprendido en mi diario caminar, porque todos nosotros pasamos por problemas, por dificultades, y yo le he dicho a mi esposa, a mí sí o sí nos toca descansar en el Señor, porque ¿qué más hacemos? O sea, llega un momento que tenemos que descansar sí o sí, así de sencillo. ¿Qué va a hacer? Entonces toca soltarse en los brazos del Señor y esperar. Sí, descansar en Él, ¿no? Permitir realmente que Él sea el que gobierna nuestra vida y nuestros pensamientos. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado y que ese Dios de paz sea cada vez más real y más evidente en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en este atributo tuyo, Señor, en que tú eres un Dios de paz. Padre, vivimos en un mundo lleno de afanes, en un mundo lleno de ansiedad, lleno de depresión, de estrés, de angustias. Padre, que en medio de esta sociedad carente de paz, nosotros como cristianos, Señor, podamos brillar, mostrándole al mundo que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, que nuestra paz no es simplemente una sensación temporal, sino que nuestra paz, Señor, proviene del hecho de saber y reconocer de que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por medio de la fe, y que eso no depende de lo que hacemos, no depende de cómo esté la situación en nuestra vida económica, material, familiar, depende solo de ti, Señor. Padre, que nosotros podamos recordar y gozarnos en el hecho de que el Dios de paz, el Dios inmutable que no cambia con las circunstancias, es el Dios que nos ayuda a tener paz en medio de las dificultades, que nos ayuda, Señor, a poder
vivir de tal manera, Señor, que podemos experimentar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, oramos para que tú obres en nuestra vida. Ayúdanos a recordar ese atributo tuyo cuando llegan tormentas a nuestra vida, cuando llegan situaciones donde sentimos que la barca de nuestra vida cristiana tal vez está tambaleando, cuando tal vez sentimos, Señor, que estamos viviendo altibajos, Señor, en nuestra vida cristiana. Señor, que podamos recordar que tú eres el Dios de paz, que podamos recordar, Señor, que dependemos totalmente de ti y que tú guardarás en completa paz, como dice tu palabra, a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Padre, ayúdanos a siempre recordar tu palabra, ayúdanos a vivir conforme a ella, para que de esa manera, Señor, no sean los dardos de Satanás, los pensamientos que están apartados de tu voluntad los que nos gobiernen, sino que por el contrario sea tu palabra santificándonos, sea tu palabra recordándonos lo mucho que te necesitamos en nuestra vida y recordándonos, Señor, que solo en ti hay verdadera paz. Ayúdanos a quitar de nuestra vida cualquier ídolo, cualquier pensamiento erróneo de que podemos encontrar paz fuera de ti. Padre, que este estudio pueda motivarnos a profundizar en una relación real y genuina contigo, a reconocer, Señor, que solo en ti hay verdadera paz, que eso que nuestra alma anhela, eso que nuestra alma necesita en medio de su ansiedad, lo podemos encontrar solo en ti. Padre, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro cimiento estable en medio de las dificultades de esta vida. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a ti y ayúdanos a buscarte genuinamente, reconociendo, Señor, que solo tú nos puedes dar paz aún en medio de las tormentas. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esto que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.